Buenas tardes. Vamos a resolver ecuaciones de tipo trigonométricas. Para ello vamos a retomar lo que hemos visto en clases anteriores, que son identidades trigonométricas. Veamos el primer ejercicio. Vamos a resolver menos 3 seno de x más el coseno cuadrado de x es igual a 3. ¿Cómo sé que esto es una ecuación? Porque existe una igualdad. ¿Ok? Ahora, las ecuaciones de tipo trigonométricas, lo que primero tenemos que tomar en cuenta es que para poderlas resolver, todo debe estar en función de la misma variable, es decir, de los senos o de los cosenos, o si tuviéramos tangente, debería de estar en función de la tangente. Entonces, aquí si observamos, tenemos un seno y tenemos un coseno. Lo primero que nos llega a la mente, bueno, que me llega a la mente es que un coseno cuadrado yo lo puedo representar en función de un seno. Es decir, existe una identidad que dice coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x, que es igual a 1. Si nosotros despejamos de esta ecuación o esta identidad la función del coseno, entonces nos quedaría coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Ahora, vamos a sustituir o a cambiar coseno cuadrado de x aquí en esta función. Y entonces nos va a quedar como menos 3 seno de x más el coseno. ¿Pero quién es el coseno? 1 menos el seno cuadrado de x, que esto es la sustitución que estamos haciendo aquí. Ahora, igualamos eso con 3. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Igualamos la ecuación a 0. ¿Por qué? Porque se trata de una ecuación de segundo grado. Si ustedes recuerdan, las ecuaciones de segundo grado, para poderse resolver cuando la ecuación es completa, se tiene que igualar a 0. Entonces hacemos el mismo procedimiento aquí. Este 3 está aquí sumando, lo paso del otro lado restando. Simplificamos los términos y menos 1 menos 3 nos quedaría menos 2. Ahora, si nos damos cuenta, toda la expresión o toda la ecuación nos queda menos, menos y menos. Por conveniencia, lo único que voy a hacer es multiplicar por un menos 1. ¿Qué sucede si no lo hago? No pasa absolutamente nada. Nada más que tendríamos que tener mucho cuidado al momento de sustituir los coeficientes en la ecuación general. Multiplicamos entonces a toda la ecuación por un menos 1. Menos por menos nos quedaría más, menos con este menos nos queda más, y menos con este menos también nos queda más. Ahora, la ecuación general dice que es ax cuadrada más bx más c igual a 0. Como esta es la ecuación general y me dice que los coeficientes que acompañan a la x cuadrada se va a llamar a, el coeficiente de la x se va a llamar b y el término independiente sería c, pues aquí usamos la misma técnica. ¿Quién es el término que acompaña a mi x cuadrada? Aquí sabemos que hay un 1, por lo tanto a es igual a 1. B es el término lineal, por lo tanto es el coeficiente del término lineal, que en este caso es 3. Y C es el término independiente, que sería igual con 2. Ahora, sustituimos esto en la ecuación general. La fórmula general dice que es menos b más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Todo ello dividido entre 2 que multiplica a. Hacemos la sustitución de los datos que habíamos obtenido. Y entonces x es igual a b, que dijimos que era 3. Con este signo negativo me va a quedar menos 3. Más menos la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, menos 4 por el coeficiente a, que es 1, por el valor de c, que es 2. Vamos a realizar las operaciones que están dentro del radical. 3 al cuadrado es 9. 4 por 1, 4, por 2 es 8. Ahora, a 9 le restas 8, te queda 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. De aquí obtenemos las dos raíces, que sería x1 igual a menos 3 más 1 dividido entre 2. Y menos 3 menos 1 dividido entre 2. Hacemos la operación de menos 3 más 1 y nos quedaría menos 2. Aquí lo tenemos.
dividido entre 2. Y menos 2 dividido entre 2 me quedaría menos 1. Esta es la primera raíz que satisface a la ecuación. Veamos la segunda raíz. Quedaría menos 3 menos 1 dividido entre 2. Entonces, menos 3 menos 1 es menos 4. Entre 2 nos queda igual con menos 2. Para poder saber cuál es el valor que satisface a la función del seno, tendríamos que ver cuál es el círculo trigonométrico. Y a partir de ahí lo podríamos determinar. En este momento, nosotros vamos únicamente a determinar las raíces de la función. Y entonces x1 sería igual a menos 1 y x2 sería igual con menos 2. Vamos a ver un segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice 2 tangente de x menos 3 cotangente de x menos 1 es igual a 0. Nuevamente observamos que la tangente de x y tenemos tangente de x y tenemos una cotangente de x. Dijimos que las funciones deben de estar siempre en la misma, de la misma función. Es decir, si yo tengo tangente, tengo que tener también tangente del otro lado. No puedo trabajar con tangentes y cotangentes, ¿sí? La variable tiene que ser la misma. Entonces buscamos una identidad trigonométrica y sabemos que la tangente de x es igual a 1 sobre la tangente de x. Estas son identidades que ya en determinado momento ya las demostramos o que tienes en tablas. Y entonces hacemos la sustitución. Dejamos 2 tangente de x menos 3 que multiplican la cotangente. Pero la cotangente la podemos sustituir como 1 sobre la tangente de x. Menos 1. Voy a hacer la multiplicación. 3 que multiplica a 1 me quedaría menos 3. Tangente de x menos 1 igual con 0. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Todo esto tiene aquí un denominador 1. Esta es una fracción. Entonces vamos a encontrar como un denominador como tangente de x. Tangente de x dividido entre 1 nos queda tangente de x. Por 2 tangente de x nos quedaría 2 tangente cuadrada de x. Después sigue el signo menos, dividimos. Tangente de x entre tangente de x nos queda 1. 1 que multiplica 3, esto es 3. El signo que sigue es negativo. Y vamos a dividir tangente de x entre 1, y eso nos quedaría como tangente de x, que multiplica a 1, entonces quedaría menos la tangente de x es igual a 0. Ya tenemos una ecuación, y esta nuevamente es una ecuación de segundo grado, pero la diferencia es que tiene un denominador. ¿Qué es lo que tengo que hacer con el denominador? Pues vamos a tratar de deshacernos de él. Como ya toda la ecuación tiene el mismo denominador, entonces lo que voy a hacer es decir, si este está aquí dividiendo, la operación inversa a la división sería la multiplicación. Y entonces nos quedaría 2 tangente cuadrada de x menos la tangente de x, estamos acomodando los términos, menos 3 igual a 0 que multiplica la tangente de x. Como un valor cualesquiera multiplicado por 0 nos va a quedar 0, entonces nos quedaría la ecuación como 2 tangente cuadrada de x menos la tangente de x menos 3 igual a 0. Dijimos que esto es una ecuación de segundo grado porque hay un término que está elevado al cuadrado. Entonces elegimos los coeficientes para la ecuación de segundo grado. A es quien acompaña al término cuadrático, en este caso es 2. B es quien acompaña al término lineal, en este caso es menos 1. Y C es el término independiente, que sería menos 3. Vamos a sustituir esto en la fórmula general. Y entonces nos queda que x es igual a menos 1, más menos la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Todo ello dividido entre 2 que multiplica a. Menos por menos nos queda más. Más menos 1 elevado al cuadrado es 1. Todo número negativo elevado a una potencia par, el resultado va a ser de tipo positivo.
Después multiplicamos este signo, que es menos, con este otro signo, me queda más. 4 por 2 son 8 y 8 por 3, 24. Y 2 por 2 son 4. Sumamos 24 y más 1. 24 más 1 nos quedaría 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. De ahí obtenemos las raíces cuadradas, de ahí obtenemos las dos raíces o los valores que satisfacen a la ecuación. Y entonces x1 sería igual a 1 más 5 dividido entre 4. Y x2 sería igual a 1 menos 5 dividido entre 4. 5 más 1 son 6. 6 entre 4. Esto lo puedo simplificar a la mínima expresión. Sacamos mitad de 6 y es 3. Sacamos mitad de 4 y nos queda 2. Aquí 1 menos 5 nos quedaría menos 4. Menos 4 dividido entre 4 y esto es igual a 1. Nuevamente te recuerdo, para poder elegir cuál o cuáles de los valores son los que van a satisfacer a mi ecuación según la función que teníamos de la tangente, tendríamos que utilizar lo que vendría siendo el círculo trigonométrico. En este momento no lo vamos a hacer. Vamos a dar esos como los valores y hasta ahí vamos a dejar el problema. Espero que haya quedado claro. Si no, tus comentarios para poder volver a explicar. Saludos.